Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la semana 2 de clases. La semana 2 tiene que ver con la continuación de lo que vimos la semana 1, la semana anterior. Estamos hablando de un poquito de los números racionales, orientados específicamente a la parte de las fracciones, que es donde nos ubicamos con mayor facilidad cuando hablamos de números racionales, ¿verdad? No todos los racionales son fracciones, pero las fracciones sí son racionales, siempre que tengan números enteros arriba y abajo. La semana pasada, ¿verdad? Vimos un poquito de cuáles eran las fracciones, hicimos algunas clasificaciones con ellas, aprendimos a amplificar, a simplificar fracciones, a tomar una fracción como de forma gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ampliar un poquito esos conceptos. Estamos trabajando con antología en la página número 19. Y de momento vamos a señalar rápidamente las partes de la fracción, ¿verdad? El número que esté arriba se va a llamar numerador, el número que esté abajo se va a llamar denominador y como ustedes ya saben, cada uno representa algo. El numerador es cuántas partes del total tengo y el denominador es en cuántas partes dividí al total. Entonces, de ahí que, por ejemplo, si yo tenga el número 3/4, ese número indica que tomé 3 de 4 partes. O sea que algo lo dividí en 4 partes y de esas 4, 3 me las llevé, las tengo yo. ¿Ok? Esos son 3/4 de algo. Muy bien. Las partes sí tienen que ser iguales, aunque mi dibujo no quedaran, pero bueno, la idea es que sí son partes iguales en las que se dividen las cosas. Ok, nosotros vimos los diferentes tipos de fracciones la semana anterior. Hablamos o vimos de las fracciones propias y las impropias y también de las mixtas. La fracción propia, habíamos acordado, ¿verdad? Que era una fracción donde el numerador era más pequeño que el denominador. Esa es una propia. Cuando tengo lo contrario, cuando tengo un número más grande arriba que abajo, un número mayor en el numerador que en el denominador, esa es una impropia. Y cuando tengo a una cantidad de unidades, un número grande, y luego la fracción, esa es una mixta. Teníamos esas tres opciones o esas tres posibilidades, que son lo que vimos la semana anterior, que básicamente las relata el libro en estos ejercicios. Y posteriormente, teníamos también un paso, ¿verdad? Una conversión, que eso también lo vimos la semana pasada, cómo convertir de mixta a impropia o de impropia a mixta. Recordando la diferencia, ¿verdad? De que una propia no se podía trabajar de esta manera. Cuando la fracción es propia, cuando tengo el 1 medio, por ejemplo, tengo 0, algo. Siempre que tenga una fracción propia, esa fracción propia va a ser 0, y algo más. Pero cuando tengo una fracción impropia, el valor o el resultado tiene que ser mayor. Estoy hablando de números positivos, ¿verdad? Porque si hay aquí un menos, pues sería menos 0,5. Pero cuando hablo de números de una fracción impropia, nunca va a empezar con 0, algo. Siempre va a empezar con 1, algo, 2, algo, 3, algo. Siempre va a haber una cantidad no nula de unidades. Siempre va a haber un número acá de unidades y el resto van a ser pues esos decimales que andan por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, las impropias sí las puedo pasar a mixtas y las mixtas sí las puedo pasar a impropias por ese detalle, porque dan más de 0, algo. Pero las que dan 0, algo, que son las propias, no se mueven para ningún lado. Ellas se quedan quieticas. Ok, muy bien. Estrictamente hablando, yo podría pensar que una propia es una mixta si tiene 0 unidades. Lo que pasa es que ya eso es entrar en otros campos. Muy bien. La semana anterior, insisto, nosotros aprendimos a movernos, a pasar de impropia a mixta y de mixta a impropia. Vamos a tomar un ejercicio de recuerdo. Ok, un ejercicio ahí como para que nos ayude a valorar un poquito cómo era que se hacía eso. Entonces, no sé, alguien que... Sí, señor. Una pregunta, ¿se está proyectando en la pantalla, bueno, lo que va hablando? Es que yo Según no yo, lo sí. puedo ver, No. ¿no? ¿Alguien más tiene ese problema? Profesor, yo no lo veo. Yo tampoco puedo Así que verlo. Y yo ando volando. Yo ¿Cómo estaba es asustado. posible? Ay, pero ¿qué es lo que le pasa a la gente? ¿Por qué no me han dicho nada? Me ven haciendo una tontera y no me dicen nada. A ver, ¿dónde estoy?
Yo entré sumamente acelerado y cuando yo entro tan acelerado, mira, sí, no lo he proyectado, qué vergüenza. Cuando yo entro así de acelerado, pues de ahí siempre voy como corriendo para ver cómo le... Aquí está. Ya pasé como 6 páginas yo de explicación. Bueno, en el video sí queda. Por lo menos en el video sí queda. Entonces, Safis. Ok, estoy en la página 22 ya. Y yo decía, el de arriba y el de abajo les ponía y nadie me decía nada. Y yo marcaba cosas y nadie me decía nada. Qué increíble. Bueno, eso de todas Ahora maneras, sí, profe, ahora sí. excelente. Por dicha hora repaso, entonces se supone que mentalmente ustedes todos se lo imaginaron. Ahora sí, vamos de aquí en adelante, donde ya la imaginación no es tan obligatoria. Entonces vamos a recordar cómo pasamos una impropia a una mixta. Por ejemplo, no sé, cualquiera de todos, alguno de ustedes que me quiera hacer el favor de regalarme un ejemplo de fracción impropia. ¿Quién dijo yo? El que sea. Un ejemplo de Profe, impropia. una impropia también es cuando el numerador y el denominador son iguales. No, esas ya son unitarias. Esa es unitaria. Ajá, esas se llaman unitarias, aunque a veces no, ni el nombre les ponen, Son cuando pero el no. numerador es más alto que el denominador. Por fuerza, el de arriba tiene que ser más grande que el de abajo. Más No pueden grande ser que el... iguales. Ajá. Regálame un ejemplillo de alguna donde el de arriba sea más grande que el de abajo. 25 octavos. Ok, ahí hay uno. Excelente. 25 octavos. Es impropia, ya lo dijimos, numerador más grande que denominador. ¿Cómo hago para convertir 25 octavos en una fracción mixta? Entonces vamos a pasarlo a mixta. Ok, ya sé que es impropia. Bueno, la semana pasada habíamos dicho que, estábamos recordando que las fracciones son en realidad divisiones. O sea, esta línea que está aquí en medio, que se llama línea fraccionaria, esa lineecita, lo que quiere decir es que yo tengo que dividir. O sea, yo tengo que agarrar 25 y dividirlos entre 8. La forma tradicional de hacer una división no es ponerlo en forma de fracción. La forma tradicional sería, como nos habían enseñado hace mucho, usando las tablas, que empezáramos a buscar cuántas veces cabía tal número en tal otro y toda esa historia, ¿verdad? Entonces, el divisor, que es el denominador, yo tengo que ver cuántas veces cabe en el dividendo, que es el numerador. 8 por qué me da 25 o lo más cercano a eso. Por 3, 24. 8 por 3 que me da 24 según las reglas, ¿verdad? Algunos lo hacían con resta, lo voy a hacer con resta para que no me brinque yo nada. Y yo al número que había le restaba la multiplicación de 3 por 8. Me sobra 1, ¿ok? Como no me dio exacta, como el resultado no me da exacto, significa que esta expresión yo la puedo tener como mixta. Yo voy a tomar al cociente, que así era como se llamaba este señor que estaba acá. El cociente van a ser las unidades. Y me va a quedar ese cociente acompañado de una fracción. La fracción se va a componer. Ese señor que está abajo, que se llama residuo, es el numerador de la fracción. Y el otro señor, que era el divisor, eso es para recordar, eso era de séptimo, pero no importa para recordarlo. El divisor es el denominador. Entonces, 25 octavos es lo mismo que 3 unidades y un octavo. O sea que estas 3 unidades representan a 24 octavos, que de hecho ustedes escriben en la calco 24 octavos y le dan un igual y ellos se lo convierte a 3. Porque 24 octavos son 3 unidades. Y el que faltaba para llegar a 25 fue el que sobró y quedó aquí. Entonces, en realidad, yo pude pasar fácilmente de una impropia a una mixta. Ok. No sé si hay alguna pregunta con ese procedimiento. Todo súper bien. Muy bien. Vamos ahora a hacer lo contrario. ¿Qué pasa si yo tengo una mixta y necesito pasarla a impropia? Entonces, en ese caso, yo voy a tomar, no sé, denme algún ejemplo de una mixta. Alguien que me regale unas unidades. ¿Cuántas unidades? Así un número fijo, entero. 4. Excelente. Ahora una fracción que sea propia, es decir, que el numerador sea más pequeño que el denominador. 2. ¿2 sobre 2 qué? octavos. Ok, 2 octavos, está bien. Muy bien, seguimos con el 8, no importa. Ok, esto es una
fracción o una expresión mixta. Ahora lo tengo que convertir en impropia. Entonces el procedimiento es inverso. Entonces, si yo dividía, lo contrario de dividir va a ser multiplicar. Entonces yo aquí voy a hacer una pequeña multiplicación. Ok, yo aquí voy a multiplicar el número La grande unidad. por, exacto, unidades o número grande, muy bien, Por denominador. por el denominador. Excelente, que ya vamos aprendiendo los nombres claritos, muy bien. Y a eso todavía le sumo el numerador. Y todo lo que me da eso va sobre el denominador que ya estaba ahí. Ok, si yo hiciera esa operación, sería 4 por 8 más 2, y eso dividido entre el 8 que ya estaba ahí. 4 por 8 es 32, más 2 me da 34. Esto es 34 octavos. Eso que está ahí es equivalente a 34 octavos. Ahora, no se nos puede olvidar que la semana pasada vimos también simplificación, ¿verdad? Entonces, si fuera del caso, hasta se podría simplificar, porque recordamos que en matemáticas siempre se busca el resultado en su forma más simple. Y estas expresiones, ambas son pares, ambas se pueden dividir entre 2 y podría convertirse en 17 cuartos. Sin embargo, por el cambio que estamos haciendo, donde el denominador es un 8 y hay que mantenerlo, pues 34 octavos estaría bien como respuesta. ¿Alguna pregunta o consulta? O sea, sí se puede simplificar, pero cuando estamos haciendo el cambio, se puede dejar el primer resultado. Excelente, siempre se debe simplificar en realidad. Lo que pasa es que aquí, para que sea notorio que estoy hablando de la misma expresión, pues habría que pensar en el denominador que sea el mismo. Entonces, se va a buscar casi siempre eso. El detalle aquí es que nosotros en realidad no teníamos 4 y 2 octavos. Nosotros teníamos, esto se simplificaba, y teníamos 4 y un cuarto. Eso era lo que teníamos. Entonces, cuando hacía la multiplicación, yo decía 4 por 4, 16 más 1, 17. Y abajo quedaba el 4. Ven, es el resultado simplificado. Pero para no quitarle emoción a los números que ustedes me dieron, pues yo dejé el 2 octavos sin simplificar. No pasa nada. No pasa nada. Todo estaba bien hasta que simplificamos. No, pero 0 es 3. Por ahora, olvídense de la simplificación por un momento. Igual la simplificación es tema, ¿verdad? Es tema, pero dejémoslo por ahí, que ya lo vimos y la idea es que ustedes lo apliquen cuando corresponda. Bueno, entonces por ahí andamos, ¿verdad? Hay ustedes que les gusta seguir el libro, ya vamos por la página 23 y vamos a pasar a, bueno, ahí están los ejemplos. También si tuvieran que hacer gráficos, ¿cómo se hace el gráfico de alguna fracción? No está mal que lo veamos, aunque en realidad me pareció que era algo muy sencillo. Vamos a usar a estos dos, al 6 y al 11. Ejercicios de la página 23, dije. Ok, 2 sobre 11. Tengo que graficar eso. ¿Cómo hago para graficar 2 sobre 11? Si yo me pongo a hacer un círculo me complico porque tengo que partirlo en 11 partes. Y se supone que las 11 partes son iguales. Y yo empiezo ahí a tirar rayas al loco a ver cómo me quedan y es complicado. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Hagan cuadritos, hagan, no sé, perdón, como una cajita. Y la cajita la empiezan a dividir. Entonces dicen, aquí llevo 1, 2, y así van hasta que consiguen los 11 pedacillos. Ok, dije 11 pedacillos, ¿por qué? Porque abajo tengo un 11 en el denominador, ¿verdad? Y lo que yo tengo que hacer es usar al de abajo para saber la cantidad de cuadritos en los que voy a dividir. Pero solo voy a tomar los que diga arriba. Entonces yo solo voy a pintar 2 de esos 11. Era por flow. Entonces me encargo de pintar este y este. Profesor, a mí no me gustan esos dos. Yo quiero pintar aquel que quedó todo gordote y el otro que quedó todo flaquillo. No importa. Usted pinta 2, los que le dé la regalada gana. Solo pinta 2, no importa cuáles. Usted los escoge de acuerdo al gusto que quiera. Pero se garantiza que son solo los que diga el numerador. El numerador es el que nos dice realmente cuántos vamos a tomar. ¿Queda claro? Sí, señor. Buenísimo. Sí, profe. ¿Qué pasa si ahora? Sí, profe. Buenísimo, así me gusta. Si ahora la pregunta es al revés. Si ahora
tengo 11 medios. Entonces yo tengo que dividir entre ¿cuánto? Yo voy a hacer igual que antes, cuadritos. Ah, la pucha, pero ¿de qué tamaño me van a quedar esos cuadritos? Tengo que pensar en lo siguiente. Los cuadritos van divididos en 2 partes. Entonces yo no puedo hacer como este grandote que lo dividí en 11. Aquí solo puedo hacerlo en 2 partes. Entonces digamos que yo lo hago ahí. Ahí es casi la mitad, aunque no exacta, pero ahí está. Ah, muy bien, ya lo dividí en 2, excelente. Ahora nada más tengo que pintar 11. A la pucha, pero solo tengo 2. Los pinto un montón de veces hasta que me dé 11. No se puede, ¿verdad? ¿Qué se hacía en ese caso? Ok, nótese que la de arriba es una fracción propia, ¿verdad? Pero esta claramente es una impropia, porque está al revés, más grande arriba. Bueno, la impropia, según nosotros vimos, la podíamos convertir, por ejemplo, en una mixta. Ahí me lleva. En una mixta, ¿verdad? Convirtamos esa impropia en una mixta. 11 medios, si yo la convierto en mixta, ¿cómo me queda? Pues voy a hacer la división. 2, ¿por qué me da 11? ¿El más cerca? 5. Exacto. 5. 2 por 5 es 10. A estos 11 yo le voy a restar esos 10, o sea, me va a sobrar 1. Si yo escribo a ese 11 medios como una fracción mixta, ¿cómo queda? El resultado o el cociente son las unidades. Y el sobrillo y el divisor son una fracción. Eso, tengo 5 unidades y un medio. Ok, ¿qué es una unidad? La unidad es el todo. Si yo aquí arriba, en el de 2 sobre 11, pienso en la unidad es el rectángulo completo. Si aquí abajo, que tengo a este señor, que lo partí en 2, la unidad es el completo. Pero yo no ocupo una unidad, ¿ocupo cuántas? 5. Y todavía un medio más. Eso significa que yo voy a tener que hacer cuadritos y cuadritos aquí a lo loco. Porque voy a necesitar 5 de esos cuadritos. 5 completos para sacar las unidades. Así es como sale este asunto de las impropias, ¿verdad? Así es como yo puedo completar gráficamente el asunto este de las impropias. Entonces ya ahí llevo 4, estoy haciendo el quinto. También todos los divido a la mitad, todos los divido en 2. Se supone que debía hacerlos del mismo tamaño. Como pueden ver, no soy muy hábil, lo estoy haciendo rápido a ver qué queda. Y listo, profesor, pero ¿por qué hizo 6 si aquí decía que eran 5 unidades? Porque las 5 unidades no bastan. También hay una fracción propia que agregar. Entonces yo voy a agarrar las 5 unidades enteras. Aquí ya pinté una, aquí voy con la segunda, ya llevo 2. Aquí voy con la tercera, la cuarta, la quinta, ya llevo 5 unidades. Y me estaría faltando un medio más. Un medio es 1 de 2. Como aquí hay 2, voy a pintar uno más. ¿De acuerdo? Entonces, 11 medios fue agarrar 5 unidades completas y un medio. Profesor, ¿siempre tenemos que pasarlo a mixta? No, en realidad vea lo que hice yo. Yo lo que hice fue empezar a hacer cuadritos. Yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De esos 12 cuadritos tomé 11. Profesor, pero entonces eso debería ser 11 de 12. No, porque cada par de cuadritos son una unidad. Pero vean que al final siempre sí pinté o sí tomé los 11 del método que yo quisiera, convirtiéndolo a mixta o haciéndolo como impropia. De las dos maneras, cuando yo cuento todos los cuadritos que tomé, son los 11 que me pidieron que tomara. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ok, espero que sí. Bueno, esto es gráfico, se supone que es relativamente fácil, ustedes pueden practicarlo un poquitico más. Y ahora en la página 24 hay más preguntas para que ustedes sigan checando, practicando, qué sé yo. Vamos a lo mismo, tienen que dibujar, por aquí tienen que llegar a respuestas. Vamos a checar rápidamente el punto 3.
Dice encierre en círculo los números que corresponden a impropias. ¿Cuáles son impropias aquí? Voy rápidamente. La primera, 1/4. No. 8 No. tercios. Sí. 7 novenos. 10 cuartos. Sí, Sí. 12 quintos. sí, Sí. 1 medio. No. 2 quintos. no, 4 tercios. sí, 4 novenos. no, 8 quintos. sí, Sí. 2 séptimos. no, 15 medios. sí, Sí. 1 tercio. no, 10 tercios. sí, 8 sextos. no, sí, Sí. 11 sextos. sí, Ok, así de fácil que era eso. En el 4 dice, reescribe en el recuadro la fracción que se representa. Entonces, a ver, ayúdenme con la primera, por ejemplo. Están pintados, tal vez no se note mucho, pero sí están pintados aquí todos. Y aquí en el que sigue, estas primeras 2 columnas. Por si acaso no se nota. Ahora sí, ayúdenme a poner esos números. Sé que es una fracción. ¿Qué voy a poner? 16/8. Ok, empecemos por el total. ¿En qué cantidad está dividido cada cuadrito? entonces, Ok, cada uno de ellos es una unidad. Esta unidad, ¿en cuántas partes está 2 dividida? medios, Suave. Esta unidad, ¿en cuántas partes está dividida? en 16, Entonces el 16 va a ir abajo. 32, profe, 32, 16. Hay 32 pintados. no, ¿Cuántos hay Bueno, pintados? pintados no. Ajá, pintados es lo que yo tengo que poner arriba. Arriba van los pintados. 8, Hay 16 aquí 24. y 8 más aquí. Hay 24. Al revés, 24 sobre 16, porque es una impropia, porque vea que ocupé 2 cuadritos. Si lo hubiera hecho en un solo cuadrito, todo genial, es propia. Arriba más grande, arriba más pequeño que abajo. Pero como ocupé más de una unidad, arriba más grande que abajo, porque es impropia. La B. ¿En cuántas partes está dividida? Dieciséis, igual. ¿Cuántas partes tomé? 40. 40, Abajo, ¿en cuántas partes está dividida? 16. 16, Pero ahora, ¿cuántas partes tomé? 36, ¿no? Muy bien. 36, Y ahí tengo los números. Igual lo pudieron representar como qué. Lo pudieron representar como impropias, lo pudieron representar de muchas maneras. La primera era una mixta, por ejemplo. Era una unidad completa la mitad de uno, y 8 de 16 o un medio. Muy bien. Son equivalentes. Que quede claro eso. Esta que sigue, hubiera dicho 1 o 2 unidades completas y de los 16 tomé 8. Ujú. Y la última, también 2 unidades completas y de los 16 tomé 4. Que también se puede haber simplificado más, pero no voy a hacer más enredo, ahí queda. Ujú. Son muchas representaciones de la misma y todas son equivalentes, todas están bien. Si viene una pregunta como esta y usted me pone cualquiera de estas, yo se la voy a poner buena, porque corresponde a eso. Muy bien. Pero no hay que, profe, disculpe, no hay que dar, digamos, hay que simplificarlas, no, no Es que vea donde dice una fracción que, Ajá. que esté representada. En las cuadrículas están todas estas representadas. En mate cualquiera nos, de esas. ajá, en mate nos gusta, Cualquiera y de de hecho hay otra más que sería 3 medios. Ajá. Todas estas. Pero Ok. en mate nos gustan las más simplificadas. Sin embargo, cualquiera está buena. Ok. Bien, ahí continúa, ¿verdad? El asuntillo para que ustedes sigan practicando y vamos a entrarle a la parte de los decimales, que es por donde deberíamos de profundizar el día de hoy. Esto también lo medio vimos la semana anterior,
Por eso les digo que los resúmenes son buenos, ¿verdad? Porque con el resumen abarcamos más de golpe. Vimos un poquito los tipos de decimales con los que íbamos a trabajar. Recuerden, chiquillos, que cuando ustedes quieren hablar y yo estoy allá al otro lado, no puedo ver cuando levantan la mano. De vez en cuando yo voy y vengo, y puedo medio ojear si alguien tiene la mano arriba, pero si en el momento en el que yo fui no tiene la mano arriba, no puedo verlo. Entonces no importa si me interrumpen, tranquilos. Y otro detalle, traten de cerrar el micrófono después de participar, porque a veces siempre queda un eco por ahí, un ruidillo medio feo. Yo acabo de cerrarlo a todos sin querer queriendo, para mantener el audio lo más fresco posible. Sin embargo, traten ustedes de estar atentos porque me tengo que devolver mucho para hacer eso, entonces siempre me cuesta un toquecillo ahí el espacio. Muy bien. Continuando entonces, la semana anterior dijimos que íbamos a estudiar o que había varios tipos de decimales, pero que a nosotros los decimales que nos importaban para que pertenecieran al conjunto Q de los racionales, que es el que estamos estudiando. El conjunto Q es el conjunto de los racionales. Y ya sabemos que en este conjunto caben los números enteros, que en este conjunto caben las fracciones, como las acabamos de ver, ¿verdad? Donde arriba y abajo haya un número entero, ¿verdad? B tiene que ser diferente de 0 y además A y B tienen que ser números enteros. Ok, si yo tengo fracciones de ese tipo, pertenecen a Q. Y nos queda lo último, que serían los decimales, tal como lo mencionamos la semana anterior o en la clase pasada. Los decimales que nos interesaban, porque hay varios tipos de decimales, eran aquellos que o eran finitos o eran infinitos pero periódicos. Muy bien, exacto. Esos eran los dos que nos interesaban. Si eran finitos, ¿qué significaba? Que tenían fin. Entonces yo podía, por ejemplo, decir 2,5. Ese chaval ahí terminó. Entonces este es un finito. Pero un infinito periódico era, por ejemplo, 1.33333. Voy a usar su ejemplo, excelente. 1.333 y se puede usted cansar y aburrir de decir 3 que todavía caben más. También se le pone una rayita arriba, ¿verdad? Esa rayita se llama periodo, por eso ellos se llaman periódicos. Voy a tildarlo para que no digan ustedes que mate no sabemos escribir. Ok, los periódicos es porque tienen la rayita de periodo, ¿verdad? Entonces el periodo lo que significa es que el número se va a repetir hasta el cansancio, como yo cuando les hablo a ustedes, que les repito, hasta ver que logremos algo. Disculpe, pero precisamente no tiene que cerrar en el mismo número, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente. De hecho, vamos a ver algunas variantes con ellos. Justamente hoy vamos a caminar un poquito más con esos números. Vamos a ver. Bueno, aquí hay resultadillos. Esto es toda una historia que no le vamos a entrar porque si no... Pero vamos a ir ahora sí a expresar o a ver un poquito más claro ese asunto de los decimales. Muy bien. ¿Recuerdan que yo les dije que los decimales podían ser finitos o infinitos? Bueno, una forma, un sinónimo de referirse a los decimales finitos es decir que tienen expansión decimal exacta. ¿Ok? Esa es otra forma de decirlo. Entonces, esto es lo mismo que lo que nosotros mencionamos como finitos. ¿Ok? Y cuando entramos a los infinitos, que son periódicos, ahora sí, pueden tener periodo puro, o sea, una expansión decimal periódica pura, o pueden también tener una expansión decimal periódica mixta. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Vean ustedes los ejemplos y me ayudan. Díganme ustedes, saquen conclusiones. A ver, ¿por qué estos que están aquí se clasifican como puros, como periódica pura, como expansión decimal? Tienen un solo número, profe, digamos, es Por ser- 8888. Por ser el mismo número. Ok, en el de arriba es cierto eso. Es 1,8 y hasta el cansancio.
Pero en el de abajo, ¿cómo se escribe? Ahí yo puedo seguir poniendo todos los 8 que quiero. 08, 08, 08. Ah, ok, ya no es un solo número. Va el 08. Va el 0 y el 8, el 0 y el 8, el 0 y el 8. Entonces, ¿Será que incluyen solo dos números? solo es uno, solo dos, no importa. El hecho es que todos los números que están después de la coma, todos ellos están en el periodo, es decir, todos ellos se repiten. El 0 y el 8 que están después de la coma se van a seguir repitiendo. O sea que yo podría tener 1,136 y tener techito. Y yo sé que eso significa que, primero que nada, que es pura. Y eso significa que yo voy a escribir 1,136. Otra Se vez repite 136. muchas veces. Eso. Pero los mismos 3 dígitos. O sea que no hay una cantidad exacta. No es que solo hay un número, o que solo hay 2, o aquí que solo hay 3. Los que Profesor, sean pero- se van a seguir repitiendo. O sea, pero realmente es donde está, hasta donde está el techito, ¿verdad? Ese es el Si detalle. fuera una o otra. Vamos a ver el que está a la derecha para que usted vea la diferencia y eso que usted dice es muy importante resaltar. Realmente ahí, Ajá. en esa solo se repite, digamos, 3 y 1 y 1 y 1 y 1. Muy bien. Este de aquí arriba sería el número 0,3 y lo que se repite es el 1. O sea que el 3 no se Ajá. vuelve a copiar. Entonces, si ustedes lo analizan, hay una parte que sí se repite en los decimales después de la coma, pero también hay una parte después de la coma que no se repitió. Por eso se llama mixta, porque Y en una el de abajo parte sí igual. y otra no. Y el de Ok. abajo lo mismo, ¿verdad? Una 0, parte 5, sí 3, y 3, otra 3, no. 3. Entonces significa que el 3 es el que se va a repetir. Pero el 0,5 no se repitió y el 3 siempre se repitió. ¿Ven la diferencia? Entonces cuando es periódica pura, todo después del decimal es una repetición. Pero cuando es periódica mixta, una parte no se repite y otra sí. Ok. Muy bien. ¿Cómo pasar de fracción a decimal? O de decimal a fracción. Eso también, pero yo les voy a decir algo. Ustedes tienen cálculo. Esto yo no debería estarlo diciendo. Pero vamos a hacer objetivos. La calculadora hace todo esto. ¿Verdad? Y sería ponernos a hacer este tipo de ejercicios es una grosería. La gran mayoría de estos ejercicios son complicados. Los primeros no. Vamos a empezar con estos que son muy fáciles. Por ejemplo, si yo tengo el número 0,8, voy a llevarlo para acá, un ladito. El número 0,8, que lo habíamos clasificado como un número finito, ¿verdad? O con una expansión periódica pura. Expansión, se me fue el nombre. Bueno, el que usan ellos, yo siempre, exacta, gracias. Una expansión exacta. Entonces vean que este número que está aquí, yo lo puedo expresar como una fracción. Este número es en realidad 8 sobre 10, que simplificado es 4 sobre 5, que es casi siempre la forma en la que lo ponen. ¿Cómo yo paso de 0,8 a 8 entre 10? Bueno, esto es muy sencillo. Yo voy a tomar al número que está aquí, sin coma, lo voy a escribir. El 0 a la izquierda, ya saben que si no hay coma, el 0 a la izquierda no sirve de nada. Y voy a hacer una fracción, ¿verdad? Y voy a poner en el denominador un número 1. Y a la par de ese 1 yo lo voy a llenar de ceros. De muchos ceros o de poquitos ceros. Eso va a depender de lo que venga después de la coma. En el número que a mí me dieron era un 0,8. Después de la coma solo había un valor, un dígito. Entonces yo voy a poner solamente un 0 acá. Si esto hubiera dicho 83, yo habría puesto el 83 arriba y abajo habría tenido que poner 2 ceros. Porque habría tenido 2 espacios, el 8 y el 3. ¿Me voy a entender? Sí, profesor. Excelente. Eso no fue lo que pasó en nuestro ejercicio, ¿verdad? Por eso nuestro ejercicio queda en 8 décimos. Y como les había señalado, siempre en matemáticas simplificamos. Ambos se les puede sacar mitad. La de 8 es 4 y la de 10 es 5. Entonces queda 4 quintos. Entonces 4 quintos es lo mismo que 8 octavos, que a su vez es lo mismo que 0,8. Acabo de tener un decimal y lo convertí en fracción. ¿Cómo hago al revés? Es muy sencillo, divido 4 entre 5. Pero no, lo voy a hacer a pie, para eso está la calcu. Y pongo en la calcu 4 entre 5. La calcu
me lo convierte a fracción, la muy tontilla, pero el famoso Super Daniel viene a solucionarnos todo. Tocamos la tecla SD y nos lo devuelve a 0,8. Igual, insisto, si ustedes quieren lo hacen aquí, como el 5 no cabe en el 4, yo pongo que cabe 0 veces, al 4 le agrego un 0 y pongo coma. 5 por qué me da 40, 5 por 8, 40 sobre 0, es el mismo número. Vean que hay un montón de caminos. De nuevo, el más simple y sencillo es usar la cálculo. No es que yo no los quiera pensando, es que los quiero pensando en cosas más importantes. Y esto, la cálculo me lo soluciona. Entonces no sufro demasiado. Los siguientes métodos o las siguientes formas de pasar a fracción son más feas. Por eso se los estaba diciendo. Cuando yo voy a pasar de una expansión periódica pura y la voy a convertir en fracción, hay un cambio. Ya abajo no pongo el 1 con los ceros. Abajo voy a poner 9. ¿Cuántos 9 pongo? Depende de cuántos números tengan techo. Entonces veamos el ejemplo del 0,8. Espero que me estén siguiendo donde estoy pintando. Ese 0,8 yo lo voy a convertir en fracción. Para convertirlo en fracción, ¿qué hago? Yo conservo al numerito 8, a todo el número que está arriba, digamos. A ese número le resto lo que no está con techito. ¿Quién no está con techito aquí? El 0. Y en el denominador pongo tantos 9 como números hay debajo del techo. ¿Cuántos números hay debajo del techo? Solo hay un número. Es el número 8, sí, pero yo los cuento y solo es uno. Solo hay un número 8, entonces yo pongo solamente un 9 aquí abajo. 8 menos 0 es 8. Por eso la respuesta final es 8 novenos. Vean el 2,15. El 2,15 es que yo agarre al número completo sin coma al 215 y le reste. ¿Qué le resto? Lo que no tiene coma, que sería el 2. Y luego escribo en el denominador tantos 9 como números hay después de la coma, que estén con techo. Con techo hay 1 y 2. El 1 y el 15. Y el 1 y el 5, perdón. El 15 no. El 1 y el 5, que serían dos números. Entonces yo pongo 2 9. Resuelvo 215 menos 2, queda 213. Y lo divido entre 99. La cálculo me permite simplificarlo. O yo busco la simplificación. Le saco tercera. Y la tercera me da 71 sobre 33. Entonces, esta es un poquillo más fea y complicada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, háganme el favor y vayan a la cálculo. ¿Todos tienen cálculo científica? Espero que sí. Sí, profe. Ok, vamos a tomar al 2,15. Vean que ya sabemos que la respuesta de este fue 71 sobre 33, creo. 7, 14, 21. Sí, 71 sobre 33. Correcto. Ok, ustedes van a ir a la calculadora, encienden la calculadora les sirve la pantallita y ustedes van a empezar a escribir. Vamos a poner el 2 y vamos a poner el coma. Pero cuando llegamos a escribir el 15 con el techito, la cálculo no tiene el techito. Pero ustedes sí saben qué significa ese techito. ¿Qué significa ese techito? Que el 15 va muchas veces. Entonces ustedes se van a aburrir de escribir el 15 en la pantalla. Pónganlo muchas veces. Hasta el cansancio. Hasta que ya le vean los dedos. Hasta que usted diga, pucha, ¿qué le va a dar, profe? Ya. Sigan, denle mucho más. Y después de que lo escriben ya muchas veces, le dan un igual. $71.33. La calculadora lo convierte. La calculadora sabe pasarlo a decimales. ¿Ok? Entonces, yo no les voy a enseñar a ustedes ese camino feo y largo si la calculadora lo va a hacer por nosotros. Por lo menos en esta parte no tengo la más mínima intención de que perdamos tiempo. El que sigue es todavía más complicado. En la mixta. La mixta es mucho más fea para resolverla. Entonces, resolver mixtas, hay que hacer una resta más fea y hay que mezclar. Hay que mezclar los 9 y los ceros
y el asuntillo se pone más feo ahí, ¿verdad? Entonces, como Profe, una pregunta, disculpe. dígame. ¿Eso sale en el examen? Es probable que pueda salir, claro que sí. Todo lo que yo les estoy tratando de enseñar es porque puede salir en el examen, ¿verdad? Yo no sé qué sale exactamente, o sea, es uno de los temas, pero yo no sé cómo van a distribuirlo en puntos. Es un tema a considerar. Profe, yo no encontré la coma en la calculadora científica. No, ponga punto. No, la coma está a la par del 0, ¿no es cierto? Sí, señor. Ya no me acuerdo, entonces va a buscar una calculadora. Bueno, sí, si no, perdón, si no tiene coma, ponga punto. Pero sí, son equivalentes en la científica, debería ser lo mismo. Ok. Listo. Bueno, muy bien. Ok, entonces, después de ahí, ¿verdad? Ya pasar de una a otra es uso de la calculadora. No le vamos a dar demasiada pelota a eso. Todas estas páginas son justamente para eso. Y nosotros nos vamos a enfocar en detalles que nos interesan un poquito más. Que en este caso viene siendo el cómo representar en la recta numérica, que creo que eso también lo preguntan mucho, aunque no veo aquí que lo hayan puesto. Pero no importa, nosotros lo vamos a estudiar un poquito porque no lo hemos estudiado todavía. ¿Cómo representar en una recta numérica esos números? ¿Verdad? Entonces, ahí está la famosa recta numérica. Ustedes se acuerdan de séptimo, la explicación que nos habían dado de una recta, ¿verdad? La definición de una recta es una línea o una sucesión de puntos, ¿verdad? Que se va a mover desde y hasta el infinito, porque la línea no se sabe ni dónde empieza ni dónde termina. Por eso tiene flechitas. Bueno, la recta numérica cumple eso. Es una línea que no se sabe ni dónde empieza ni dónde termina, pero sí se sabe que tiene un centro. Y en el centro de esa recta numérica está el 0. Y para atrás de esa recta numérica, es decir, hacia la izquierda, están los números negativos. Y para adelante de esa, o sea, para la derecha, están los números positivos. Y esa línea, esa recta es como una escala. Entonces, cada cantidad específica o cada espacio o cada distancia específica igual, yo la voy a medir como si fuera una unidad. Y yo puedo medir a todos los números que a mí se me ocurran en esta recta numérica. Pero cuando llego a medir los números que son fracciones, ¿cómo hago yo para ponerlo en la recta numérica? Y lo necesito poner en la recta numérica. Entonces, si yo tuviera esa fracción o esta otra, ¿dónde irían en la recta numérica? Empecemos con ese 3/4. Bueno, el 3/4 ya se quedó pegado esto. El 3/4, me hace. Perdón, pero se me quedó pegado y no sé. Ya, no, todavía no. Bueno, ahora sí. Ese número, ese 3/4, ¿dónde lo voy a colocar yo? Bueno, lo más sano y lo más lógico y lo más tranquilo y lo menos enredado es que pongamos los números en términos de decimales. Porque si yo tengo los números en términos de decimales, yo puedo ubicarlos fácilmente en la recta. Entonces, en vez de tener 3/4, yo me voy a dedicar a conseguir su valor en decimales. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como lo acabamos de ver con la calculadora. Yo voy a escribir 3/4 en la calcu, le voy a dar igual y la calcu me va a dar el mismo resultado, la muy tontilla. Pero Super Daniel me arregla el asunto y eso me va a dar un número en términos de decimales. ¿Ok? Me da el número o el valor de 0,75. Muy bien. Señor. Disculpe, es que, bueno, dígamele, para uno saber, dígamele, el 3/4, yo lo que hago es que divido 3 entre 4 y entonces Sí, ahí me da 0,75. Si su cálculo no es científica, se lo va a dar así en 0,75. Si su cálculo es científica, aunque usted ponga 3 entre 4, ella se lo va a poner en fracción. Por eso les decía la tecla SD. Pero no hay problema. O sea, al final estamos llegando al mismo. SD. SD.
Ajá, una tecla que está, digamos, aquí está el de encender, el de poner en cero, el AC, y por aquí hay otro que dice DIL de Ajá. delete. Encima de esta, si no me Ajá. equivoco, es que está el SD. Esa es la tecla que pasa todos los decimales a todas las fracciones a decimales. Ah, sí. Gracias, Ya, profe. pura Esa vida. no la sabía. Ok, apúntela. Listo, entonces. Acabamos de conseguir al 0,75. ¿Dónde voy a ubicar al 0,75? Ok. Todos los números que empiezan con 0, algo van después del 0 y antes del 1. Todos los números que empiecen con 1, algo después del 1 y antes del 2. Y así sucesivamente. Entonces el 0,75 tiene que estar entre el 0 y el 1. Ok, ese 75 que está aquí, perdón, es el que tengo que ver dónde lo ubico. Si lo ubico al centro, si lo ubico más cerca del 0, más cerca del 1, qué tan cerca, qué tan lejos, es lo que me va a tocar a mí distinguir. Muy bien. Donde me dio 75, yo tengo que pensar que tengo 75 de 100. Es como si yo tuviera desde el 0 hasta el 1 dividido en 100 espacios. Y yo voy a contar dónde está el 75 y ahí lo marco. Ok, el 75 está más cerca de ¿quién? Del 100 o del 0. El 100 sería como el 1, el 0 sería como el 0. Entonces el 75 está mucho más cerca del 100. De hecho, es como que yo pudiera dividir esto en 4 partes. Solo que aquí lo dividí en 5, sorry. No, sí, estaba bien 4. Ok. De hecho, se llama 3/4 porque yo tendría que tomar 1, 2 y 3 de esas 4 partes. Aquí estaría el 0,75 o el 3/4. Lo que pasa es que a veces me dan números muy feos. Y me dan, por ejemplo, no sé, 9 sobre 12. O 3 sobre 17. ¿A qué horas yo voy a dividir cada uno de estos espacios en 17 partes iguales? Entonces ahí es donde el decimal es muy importante. Y usar un poquito del sentido común y de la lógica para ubicar a los datos. Entonces no sé si me di a entender con ese 0,75. Sí quedó claro que está mucho más cerca del 1 que del 0, que esta es la mitad sí. como el 0,5, entonces él está más para allá, Sí, profe. etcétera, etcétera. Claro. Okay. Sí, profe. Gracias, excelente. Generalmente esto nos da problemas no en la parte positiva, sino en la parte negativa. La parte negativa es la que a veces me enreda. A ver, ¿qué pasa si a mí me dan este número mixto? Menos 3, puse coma, que chapa. Menos 3 y 2/3. ¿Cómo le hago yo para ubicar ese número en la recta? Y aquí hay un detalle importantísimo. Cuando ustedes van a la calcu, siempre meten la pata. Porque ustedes escriben el menos 3 y luego ponen la tecla de fracción. Y aunque ustedes no lo crean, la calcu no está tomando a esto como un número mixto. Para la calcu son dos cosas totalmente diferentes. Para la calcu esto significa menos 3 multiplicado por 2/3. Que no es lo mismo que tener menos 3 unidades y agregarle 2/3 más. Entonces, en la calcu tienen que tener demasiado cuidado. Si todos tienen calculadora científica, hay una teclita, la tecla de la fracción, ¿verdad? Todos la ubican. ¿Sí la ubican todos? Sí, profe. Ok, Sí. arriba de la fracción creo que hay una que dice como option. Y arriba es donde viene ya el chief. ¿Sí lo ven todos? Que está como en amarillo, chief. Correcto. Ok. Sí, Sí. señor. Cuando ustedes presionan la tecla Shift, todo lo que está en amarillo encima de las teclitas se activa. Entonces, si ustedes presionan el Shift y luego tocan otra tecla, ya no va a tener la función que se ve, va a tener una función diferente, la que está arriba escrita en amarillo. Entonces, si ustedes tocan el Shift y tocan la fracción, ya pueden escribir una mixta. Por favor, háganlo. Shift y fracción.
Y vean que la cálculo les va a tirar un cuadrito aquí y los otros 2 cuadritos de la fracción. Claro. Entonces, Qué buena esa, profe. así es como se usa la mixta. Cuidado, meten la pata. Estas cálculos son una maravilla. Lo que pasa es que hay que leer el manual, pero son una maravilla. Ok, entonces el número que yo les di, que era menos 3 y 2 tercios, escríbanlo ahí a ver en qué se convierte eso. ¿Qué pasa cuando ustedes le dan igual a esa expresión? Menos 3, ¿cómo es? 11, escucha, 11 tercios. Menos Pero 11 con un tercios. menos adelante. Exacto. Sí, menos Significa que acabamos de encontrar una forma también de cómo pasar de mixta a impropia. Porque la calco acaba de tomar una expresión mixta y ya me dio la impropia que es. Entonces ustedes con la calco pueden revisar esa parte. Tienen otra ayuda ahí extra, ¿verdad? Y además, no es lo que yo andaba buscando, pero yo puedo usar la tecla SD para convertirlo en lo que necesito. ¿Y en qué se me convierte si toco la tecla SD? En decimal. En decimales. Y me va a dar menos 3,6. La calculadora por pantalla convierte a ese 6 en al final un 7. Pero es mentira. Ese 7 no existe, es un redondeo. Ok, la calco aquí va a poner un 7 porque ella ya no tiene espacios para llenar. Entonces, como ya no tiene más espacios para llenar en su pantalla, ella agarra el 6 que seguía y lo redondea y lo convierte en un 7 como de 70 para terminar ahí. Pero es mentira, ese 7 no existe. Todo eso son puros 6. Eso por si acaso les preguntan, ¿verdad? Si esta es mixta o es pura o qué, ¿verdad? Entonces esta sería periódica pura. Porque todo el periodo que tiene está bajo el, ¿verdad? Está cubierto, es el mismo número. ¿Cómo ubico yo a este número, a menos 3,6 en la recta numérica? Bueno, aquí está el menos 3. ¿A dónde lo pongo? Entonces yo pienso, el menos 3,6 está más cerca de ¿quién? ¿Del menos 4 o del menos 2? Del menos 4. Del menos 2. Ok, quítele en el menos. ¿El 3,6 está más cerca del 4 o del 2? Del 4. Del 4. Ahí está la trampa. El negativo siempre nos hace ver todo al revés. Él está más cerca del 4. Esto va para acá, para donde está el 4. Este es el menos 3 y 2 tercios. Así lo van a ubicar ustedes en la recta numérica. ¿Estamos de acuerdo? Pues tiene sus trampillas, tiene sus mañas. Cuando uno lo ve en negativo, siempre lo ve al revés. Quítele en el negativo y piensen que los números que hay aquí son positivos y acomódenlo. Eso sí, vean que el orden de los números está al revés también, ¿verdad? Yo empecé hacia la derecha 1, 2, 3, 4, pero si yo cuento hacia la derecha tengo 4, 3, 2, 1. En los negativos. Tengan cuidado con ese análisis nada más. Profe, Sí, una preguntita. Profe, entre Dígalo, más porque número no- negativo, más se aleja del 0. Excelente. Yo Eso es así mate. siempre lo veo. Eso es mate de séptimo, excelente. Mientras más lejos esté un número del 0 en la parte negativa, es porque es más pequeñito, es más negativo. Mientras más positivo es, queda más lejos, pero hacia la derecha. Perdón, ¿alguien más iba a preguntar algo? Profe, los 3, ¿cómo se colocan en la calculadora? Es que no me sirvió. Para escribir el menos 3. ¿Cómo digitarlo Ajá, así? en la calculadora. Los dos, Ajá. la cálculo acepta los dos, el menos de la resta y también le acepta el menos del paréntesis. El que deberíamos de usar es el del paréntesis, según dice la teoría. Pero el menos de la resta también, yo lo uso regularmente y no me da problema. Ok. Inténtalo de No, nuevo. con el de la resta, digamos, no me sirvió. Qué raro. Vamos a ver. A mí sí. Bueno, debe ser su cálculo. La mía sí me está funcionando, lo estoy checando justo en este momento y sí me sirvió. Bueno, está bien. Listo, jóvenes. Eso era un detalle, un tema importante que lo habíamos dejado por ahí para que ustedes también lo repasen todo lo que puedan, porque me parece que siempre preguntan de esto. Ok.
Aquí viene un poquito lo mismo que estábamos hablando. Vienen otros conceptos como, déjenme ver aquí si me brinqué alguno para que no quede nada. Ok, sí, el opuesto y el inverso. Muy bien. Ok, el opuesto aditivo. Vamos a hablar de conceptos que andan por ahí sueltos. El opuesto aditivo, o también se le dice solamente opuesto, ¿verdad? El opuesto de un número es más o menos en la vida real como hablar con una mujer. Es simplemente llevar la contraria. Entonces, si el número es un 3, su opuesto es un menos 3. Si el número es un 7 tercios, su opuesto es un menos 7 tercios. Si el número es un menos 2 quintos, su opuesto es un 2 quintos. Siempre lo contrario. Si está positivo, yo lo doy negativo, pero si está negativo, yo lo doy positivo. Nada más y nada menos que llevar la contraria. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el opuesto. Cuando hablo del inverso, el inverso es multiplicativo. Entonces, el inverso es invertir algo, o sea, es darle vuelta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 quintos, su inverso es 5 medios. Es darle vuelta, es poner el 5 arriba y el 2 abajo. Ese es el inverso. Se llama inverso multiplicativo. Ahora, si yo tengo menos un sexto, cuando yo le doy vuelta, esto quedaría 6 sobre 1, pero también tiene que quedar negativo. En el inverso, yo no cambio signos, nada más cambio posiciones. Y para recordar, cuando tengo un 1 en el denominador, es como si no hubiera nada. Es menos 6 la respuesta aquí. Ok, ¿todo el mundo de acuerdo? De acuerdo, profe. Está fácil eso, está fácil. Nada más son conceptos, por ahora son conceptos. Vamos a ir al otro lado donde tenemos al valor absoluto. El valor absoluto también es un concepto muy fácil. Todo eso lo vieron en séptimo. Lo que pasa es que aquí, como pusimos otros números, también les ponemos los mismos conceptos, pero ya eso está visto, estoy seguro que no les va a costar. El valor absoluto o insoluto, como le dicen en San Ramón, bien, ese valor absoluto simple y sencillamente es la distancia que hay desde un número hasta el 0. O sea que si volvemos a la recta numérica, que es de donde sale todo esto, y ya sabemos que en el medio estaba el 0, yo quiero, por ejemplo, saber, aquí está el 4, ¿cuál es el valor absoluto de 4? Valor absoluto son como dos barritas que encierran al número. El valor absoluto del 4 es la distancia que hay, desde el 4 hasta el 0. Como es una distancia, la distancia siempre es positiva. Entonces, el 0 puede ir hasta el 4, ¿y cuánto gastaría? 4. Pero el 4 puede ir hasta el 0, ¿y cuánto gastaría? También 4. No importa si las direcciones son opuestas, es la distancia que hay. Y esa distancia siempre es positiva, entonces siempre da 4. Si yo ahora uso fracciones en vez de números enteros, es lo mismo. Entonces, si a mí me piden que encuentre la distancia o el valor absoluto de 11 tercios, yo diré que ese valor absoluto es el mismo número. Y si me piden el valor absoluto de la distancia de menos 3 medios, pues la distancia que hay es el mismo número en positivo. El valor absoluto es siempre una respuesta positiva. ¿Qué puede hacer al valor absoluto negativo? Se supone que nada, pero a la expresión donde venga el valor absoluto, sí. Yo podría tener menos el valor absoluto de un medio. Entonces mi respuesta es dejar al menos que está afuera y resolver el valor absoluto de un medio. El valor absoluto de un medio es el mismo número. Entonces, parece que la respuesta es negativa, pero en realidad es que solo resolví el valor absoluto, solo esta parte salió del valor absoluto. El menos no salió del valor absoluto, no pasó por el valor absoluto, el menos no estaba ahí. Por eso el menos se quedó en la respuesta final. Pero el valor absoluto siguió siendo positivo. Y muchas veces lo preguntan así y ahí es donde uno mete la pata y dice, no puede darme negativo, jamás, esto no puede, es falso, porque el valor absoluto siempre es positivo.
Pero es que sí, el valor absoluto fue positivo. Solo que le agregamos el menos que venía al frente. No sé si me di a entender, si me expliqué bien. Sí, profe. Espero que sí, que no estén muy dormidos todavía. Bueno, aquí hay más para que empiecen a clasificar y a buscar inversos aditivos y todas estas cosillas. Ahí ustedes practican mucho. Y, bueno, ves, aquí venía la recta, ya me extrañaba que no viniera. Bueno, ahí viene la colocación de la recta numérica, ¿verdad? Los datos, dónde llevarlos, toda esa información. Ustedes la pueden leer sin ningún tipo de reparo. Si no me entendieron a mí, con más razón la leen. Se ubican para ver dónde están. Y vamos a ir a siguiente tema. Si no me equivoco es lo de hoy. Vamos a establecer un poquito las relaciones entre los números. Entre dos números o dos fracciones o dos expresiones. Muy bien. Esto, aunque ustedes no lo crean y aunque se oiga tan feo, se llama ley de tricotomía. Pero es más fácil acordarnos y pensar en las famosas boquitas. Esas boquitas que hablaban de mayor que, de menor que y de igual. Ok. Esto generalmente es un problema porque siempre se nos olvida cómo usarlas o cómo leerlas correctamente. Solo hay que acordarse que la punta señala al más chiquitico. Siempre la punta señala al más pequeño. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que 2 es mayor que 1. La punta está señalando al 1. El 1 es más pequeño. Yo puedo decir que 16 es menor que 20. El 16 es el que está siendo señalado. Él es el chiquitico. Eso es una forma de acordarse. Ahora, eso es para que lo ubiquen, ¿verdad? Para que se ubiquen en el signo. Ahora sí, trabajemos con expresiones. Trabajemos con fracciones, que es lo que más o menos quieren que comparemos. Entonces, yo puedo tener dos fracciones, no sé, voy a poner una propia, 3/5, y a una impropia, 5/3. ¿Cuál es mayor ahí? 5/3. Ok, mientras sean positivas, la impropia siempre es mayor que la propia. Ok, mientras sean positivos. Todas estas van a ser más grandes que estas. ¿Por qué? Porque estas dan 1, algo, 2, algo, 3, algo. En cambio esta apenas da 0, algo. ¿Se acuerdan que antes lo dijimos? Ok. Pero ¿cómo hago para encontrar un método que me ayude a mí a siempre saber cuál es la respuesta correcta? Bueno, vamos a usar el método de los Power Rangers, ¿verdad? ¿Ustedes alguna vez vieron a los Power Rangers, no? Eran unos señores y señoras que se vestían con un traje así entero, o sea, todo raro ahí, como al cuerpo, y tenían como una máscara y un casco, no sé qué era lo que tenían esos bichillos, y habían uno de cada color. Y los Power Rangers hacían ahí sus aventuras, salvaban al mundo y no sé cuántas tonteras más. Y cuando ellos saltaban o caían o ganaban, no me acuerdo cuándo, había un momento donde ellos hacían así las manillas. Ahí ponían una mano y allá tiraban la otra. Ese era el toque de los Power Rangers. Era como la señal que ellos tenían. Bueno, esa es la señal que nosotros vamos a usar aquí. Vamos a poner el toque de los Power Rangers acá. Entonces yo voy a multiplicar en X y yo voy a decir que 3 por 3 me va a dar 9. Ese número lo pongo aquí arriba. Siempre arriba del numerador. Y luego digo que 5 por 5 me va a dar 25. Siempre arriba del numerador. Entre 9 y 25, ¿cuál es más grande? El mayor es el 25. Entonces ese es mi resultado. Yo pongo que 3/5 es menor que 5/3. Y de esa misma manera puedo resolver todos y cada uno de los ejercicios que vengan. Simplemente multiplico en X y lo que me da arriba, ese mismo orden es el que yo voy a poner aquí en el signo de la respuesta. ¿Estamos de acuerdo?
De Sí, acuerdo, profe. profesor. Son fáciles las matemáticas, Sí, son profe. muy fáciles. Yo no sé por qué la gente se queja, son bien fáciles las matemáticas. Ojalá todo fuera así en la vida. Facilona, facilona, pero nada. Nada de nada. Bueno, ahí vamos entonces. Vamos a practicar con esos ejercicios que vienen aquí. Página 48. ¿Vieron qué rápido avanzamos? Vamos a llegar a la página 48 para que estén bien contentos los que les gusta usar la antología. Y resuelvan esos ejercicios que están ahí. Vamos con esos 4. En lo que resuelven la pensamos. Ya les pido ayuda. ¿Cómo han estado? Hace días está este grupo callado, ¿qué es lo que pasa? Están perdidos todos. Para invitarlos, le vamos a hacer un almuercito a Wilkin el domingo en el lote de Olivier, en la quinta de Olivier, allá en Peñas Blancas. Entonces, para invitarlos a todos, y a la Beto, Karen, Dani, mi abuela, abuelo, todos, están invitados todos para ver lo de la comida. Qué montón de tiempo les di. Vamos a ver. Empecemos revisando el A y el C. ¿Qué vamos a hacer? Hacer el toque Power Rangers que les acabo de explicar. Este por este y este por este. Así de fácil. Ahora, esa es una forma, ¿verdad? Hay muchas formas. Si ustedes quieren, meten todo a la calco, lo pasan a decimales y también comparan decimales. Pero es mucho más efectivo esto. Entonces, si yo cruzo por ahí al 12 y al 24, los multiplico, eso me da un titipuchal. ¿Cuánto me da eso? 42, 284. 88, perdón, 288. 288. Si multiplico el 15 por el 21, ya me dio más de 300, me dio 315. ¿Cuál de los dos es mayor? Pues el 315. La punta señala al 288, que es el más chiquitico, entonces el signo va así. Vea usted qué fácil. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bonito. Vamos al C. Ahorita nos fijamos en los de la derecha. Vamos primero al C. 28 quintos y 39 séptimos. La misma historia. 28 por 7. 7 por 28. 7 por 8, 56 más 14, 196. Creo que era eso. 196. Eso. Y el otro señor. 8 por 5, 20. 195. Sí. Ok, ¿cuál es mayor? El 196, por poquito, pero es mayor. Entonces mi respuesta también es mayor que. Ven qué fácil. Esto es súper fácil. Profesor, pero es que en el B y el D me enredé, pero es que no tiene por qué. Y ya le voy a decir por qué no se tiene que enredar. Vamos a resolverla. A ver, 24 por 48. Queda un titipuchal. Es como el doble de esto. 4 veces. ¿Da qué? 1000 y un montón. 1176. Híjole, qué piñazo. 16 por 56. 896. Ok, nótese que ellos eran negativos. Tiene que ser negativo. Ah, muy Entonces, bien. el más grande es el 896. Entonces, ¿a quién señalo? Al 896. Señalo al otro. Al menos 800. Señalo al más pequeñito. Exacto. Profe, Y así de fácil. Dígame. pero 24 por 48 es 1152 o estoy equivocada. No tengo idea. Yo nada más copié lo que me dijeron porque yo no la hice, pero confío en ustedes. Sí, Bueno, 1152. ok. De igual manera, digamos, 152. por dicha en este ejercicio no cambiaba nada. Pero siempre obviamente es mejor tener el resultado correcto, claramente. Pero en este ejercicio el 1152 no cambia nada en comparación con el 896. Pero eso es que yo me enredo para comparar los negativos, es muy fácil. Piense que fueran positivos.
y ponga el resultado al revés. Pues los negativos todos lo hacen al revés. Entonces, ¿cuál es más grande? El 1192. Entonces usted iba a escribirlo así, pero se acordó que eran negativos, entonces lo pone al revés. Y queda igual a como lo teníamos. Ok, el otro. 21. Profe, cuando es negativo, entonces lo que usted hace es cambiar. Suave. Suave. Repítame la pregunta, pero desde el Cuando principio. son negativos. ¿Qué cambio usted exactamente? O sea, el resultado fue la este. posición de las boquillas, digámosle. Porque, digamos, la multiplicación se hizo igual, ¿verdad? Este por este y este por este. A los dos les puse el negativo. Y sí, la boquilla sería como al revés. El 896 se ve más pequeñito. Pero en los negativos es al revés. Él es el grande. Porque el negativo es deuda. El negativo es deuda. Entonces, ninguno de los dos es rico. Pero ¿quién es menos pobre? Al que debe menos. Entonces es el que vale más. El mayor es el que tiene menos deuda. Por eso el negativo es al revés. Todo es al revés. Profe. Ok, gracias. Pura vida. Profe, es porque el menos 86 está más cerca del 0. Exactamente. Correcto. Justamente por eso es. Ha dicho usted lo que era y de lo que era morirá, decía una señora que se llamaba mi abuelita. Muy bien. A ver, el otro. 21. Entonces multiplico, ya que los dos son negativos. Entonces menos 7. 7 por 3, 21. Eso. Le voy a poner el menos 21, ¿verdad? Para que no se nos olvide el menos. Y luego el Menos otro. 24. Eso Menos mismo. 24. ¿Para dónde va la puntica? ¿Quién señala esa puntica? 21. 21. Señala el 21 así. No, el No, 24. al revés. Ah, El bueno. 24. Ah, bueno. 24. Está bien, ve. Yo pensé que no habíamos entendido. Yo dije, ahora sí. Me llevó candanga. Pero sí entendimos. Excelente, muy bien. Y al otro lado vienen más ejercicios para que ustedes practiquen. ¿Cómo me pueden preguntar esto? Pues me pueden meter una mixta ahí enredada, me pueden poner una positiva, una negativa, etcétera, etcétera. Entonces, todo es lo mismo. Recuerden que si yo comparo a una positiva y a una negativa, como creo que ya vi una, aquí la J. Si yo comparo una positiva con una negativa, siempre, la que sea, siempre va a ser mayor la positiva, ¿verdad? Ahí no hay quite, no hay nada ni que pensar, ni multiplicar, ni nada. Siempre la positiva es mayor. Y con la mixta lo que hago es que la paso a impropia primero para luego hacer la multiplicación en X. Entonces no hay mucho que decir, ¿verdad? Ya saben el toque. Ahora vamos con esta preguntilla. Dice, ordene de mayor a menor. Esa está bonita porque así hay que comparar todos contra todos. Hagamos esta. Perdón, era de menor a mayor. Ordene de menor a mayor. Agarramos esos tres números y vamos a ordenarlos del más pequeño al más grande. ¿Cuál de ellos es el más pequeño? El menos 2. 2 quintos. ¿Y cómo sabe usted que es más pequeño que todos los demás? Por negativo. Es el único negativo que hay. Entonces siempre el negativo es más pequeño que cualquier positivo. Entonces ya tengo el primero. O sea que ahora nada más voy a compararlos a ellos dos para ver cuál es el segundo. ¿Cuál sería el segundo? 916. Ok. 96, perdón. El segundo es 516. ¿Por qué? 5, Porque 16, es propia. Es propia y las propias dan 0, algo. Y el otro es impropia, da más de 0. Entonces, ese es el último, el más grandote. Si las dos hubieran sido impropias, hago lo mismo de antes. Multiplico este por este, a ver cuál es más grande y así los pongo en ese orden. O sea que ya me los habían dado ordenados en realidad. Lo que me habían dado ya fue lo que yo usé de respuesta. Así como me los dieron, los usé de respuesta. Listo. Genial. De acuerdo. Buenísimo. Buenísimísimo. Creo yo. Sí, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profesor. Excelente. Háblenme porque me quedo esperando y Profe. me pongo a ver para el ciprés yo también, si ustedes se ponen a ver para el ciprés. Vamos. Vienen muchos más ejercicios. Vean que yo avanzo con la única gran intención de que ustedes pues le pongan a esto. Ok. Este tema que sigue ya es el tema de la otra semana. Ok. Es un tema como para ir más o menos adelantando.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir un segundo. Voy a tener la grabación.